¿Alguna vez has llegado al final del día completamente agotado, pero sin poder dormir? Tu cuerpo está tendido en la cama, inmóvil, mientras tu mente sigue corriendo a toda velocidad. La conversación que no salió bien, la lista de tareas de mañana, esa preocupación que no sabes exactamente por qué está ahí, pero que no desaparece. Te das vuelta, miras el techo y piensas, ¿por qué no puedo simplemente descansar? No estás solo en esto. Millones de personas en todo el mundo viven exactamente eso cada noche, y también cada mañana, y en cada momento intermedio. Vivimos en una época de hiperconexión, de estímulos constantes, de listas interminables y de la sensación permanente de que no estamos haciendo suficiente. La mente moderna es como una radio que nunca se apaga, sintonizando al mismo tiempo 50 emisoras distintas, todas a todo volumen. Y lo más curioso de todo es que nadie nos enseñó a apagarla, o al menos a bajar el volumen. Desde pequeños aprendemos a sumar, a leer, a hablar un segundo idioma. Nos enseñan historia, geografía, química, pero nadie nos sienta un día en el aula y nos dice: hoy vamos a aprender cómo funciona tu mente. Hoy vamos a aprender a observar tus pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Ese conocimiento, quizás el más importante de todos, simplemente no estaba en el programa. Y así llegamos a la adultez con una mente poderosa y sin manual de instrucciones, preguntándonos por qué nos cuesta tanto encontrar la calma. El estrés y la ansiedad se han convertido para muchos en el estado por defecto. Ya no son una alarma que se enciende ante un peligro real. Se han convertido en el fondo constante de la vida cotidiana. Te despiertas con tensión en el pecho antes incluso de revisar el teléfono. Sientes que vivir se ha convertido en un ejercicio de resistencia, como si cada día fuera una carrera que hay que sobrevivir. Y cuando alguien te pregunta cómo estás, la respuesta automática es siempre la misma: bien, pero muy ocupado. Esa ocupación constante se ha transformado en una especie de medalla de honor en nuestra cultura. Estar ocupado significa ser importante, productivo, valioso. Pero nadie habla del precio que se paga por esa ocupación. El cuerpo tenso, la concentración fragmentada, la dificultad para disfrutar de un momento simple porque la mente ya está 3 pasos adelante pensando en lo que viene. Vivimos corriendo hacia un futuro imaginario, perdiendo el único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. Y aquí es donde entra la meditación. No como una práctica mística reservada para monjes en un monasterio himalayo. No como una moda de bienestar para personas con demasiado tiempo libre. La meditación es, en su esencia más sencilla, el acto de prestar atención, de detenerse, de observar lo que ocurre dentro de ti sin intentar cambiarlo de inmediato, sin huir de ello, sin juzgarlo. Es el arte de hacer una pausa en medio del ruido y recordar que tú no eres el ruido, eres el que lo escucha. Imagina por un momento que tu mente es un lago. Cuando hay viento, la superficie se agita, se forman olas, el agua se enturbia y no puedes ver el fondo. Ese es el estado en que vivimos la mayor parte del tiempo, agitados, revueltos, incapaces de ver con claridad. La meditación no elimina el viento, no te promete una vida sin problemas ni sin pensamientos difíciles. Lo que hace es enseñarte a sumergirte por debajo de la superficie, donde el agua siempre está tranquila, sin importar lo que ocurra arriba. Esa quietud interior no hay que crearla, ya existe en ti. Solo hay que aprender a encontrarla. Quizás en este momento estás pensando: pero yo lo he intentado y no puedo. Mi mente no para nunca. Y eso es exactamente lo que la mayoría de las personas creen antes de empezar. Creen que meditar significa lograr una mente en blanco, un silencio total, un estado de beatitud permanente. Y cuando se sientan y descubren que los pensamientos siguen apareciendo uno tras otro, concluyen que lo están haciendo mal o que la meditación no es para ellos. Pero eso es un malentendido fundamental, y este video existe precisamente para deshacerlo. La meditación no consiste en vaciar la mente, consiste en cambiar tu relación con lo que hay en ella.
Los pensamientos van a seguir apareciendo, igual que las olas en el lago. La diferencia está en que, con la práctica, dejas de ser arrastrado por cada ola. Empiezas a observarlas desde la orilla, con curiosidad y sin drama. Y en ese pequeño espacio entre el pensamiento y tu reacción ocurre algo extraordinario. Encuentras libertad. Este video es una guía completa dividida en 12 capítulos, diseñada para llevarte de la mano desde el principio absoluto hasta una práctica real y sostenida en tu vida cotidiana. No necesitas experiencia previa. No necesitas una hora libre cada día, ni un cojín de meditación especial, ni ninguna creencia religiosa particular. Solo necesitas estar dispuesto a dedicar unos minutos a ti mismo y a explorar, con honestidad y curiosidad, lo que hay dentro de ti. A lo largo de estos capítulos aprenderás qué es realmente la meditación y qué no es, cómo usar la respiración como ancla al momento presente, cómo relacionarte con tus pensamientos sin ser dominado por ellos, cómo hacer del mindfulness una forma de vivir y no solo de sentarte en silencio. Cada capítulo está construido sobre el anterior, formando un camino coherente y progresivo que puedes recorrer a tu propio ritmo. No hay prisa, no hay meta que alcanzar. El camino mismo es la práctica. Antes de continuar, me gustaría pedirte algo. No una promesa ni un compromiso solemne, solo una pequeña invitación. Lleva tu mano al pecho, justo sobre el corazón, y respira una sola vez de manera consciente. Inhala lentamente por la nariz, siente cómo el aire entra, cómo el pecho se expande, y exhala despacio por la boca. Solo eso, ese gesto simple, ese segundo de atención plena, ya es meditación. Ya has empezado. Lo que estás buscando, esa calma, ese espacio, esa sensación de estar en paz contigo mismo, no está en ningún lugar externo. No está en el próximo ascenso, en las próximas vacaciones, en la próxima versión de tu vida, cuando por fin las cosas estén en su lugar. La paz no es un destino al que se llega cuando todo está resuelto. La paz es una habilidad que se cultiva momento a momento, respiración a respiración. Y tú puedes aprenderla. Este video y todo lo que viene a continuación es tu punto de partida. Si sientes que este contenido puede ayudar a alguien que conoces, alguien que también tiene la mente acelerada y el corazón cansado, compártelo con esa persona. Y si quieres seguir acompañándonos en este camino hacia el interior, suscríbete y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Ahora, sigamos adelante. El siguiente capítulo empieza donde terminan todos los mitos. Hay una imagen que casi todos tenemos en la mente cuando escuchamos la palabra meditación. Una persona sentada en el suelo con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, las manos apoyadas sobre las rodillas, completamente inmóvil, con una expresión de beatitud perfecta en el rostro. El entorno es silencioso, quizás hay incienso, quizás hay velas, y esa persona parece haber alcanzado un estado de paz tan profundo que nada en el mundo podría perturbarlo. Es una imagen hermosa, y también es, en gran medida, una imagen que ha alejado a millones de personas de una de las herramientas más poderosas que existen para el bienestar mental. Porque si eso es meditar, entonces la gran mayoría de nosotros estamos descalificados desde el principio. No tenemos el tiempo, no tenemos el silencio, no tenemos la postura perfecta. Y desde luego no tenemos esa mente en blanco que parece ser el requisito fundamental. Y entonces concluimos, antes incluso de intentarlo en serio, que la meditación no es para nosotros, que es para personas especiales, más espirituales, más pacientes, más tranquilas por naturaleza, que es para los que ya son felices, no para los que la necesitan. Este capítulo existe para desmantelar esa creencia, con cuidado y con honestidad, porque los malentendidos sobre la meditación no son solo inconvenientes, son barreras reales que impiden que personas reales accedan a algo que podría cambiarles la vida. Y la mejor manera de derribar una barrera es entender de dónde viene y por qué no es tan sólida como parece. El primer gran mito es el más extendido.
Meditar significa vaciar la mente. Esta idea, aunque comprensible, es fundamentalmente incorrecta. La mente humana produce pensamientos de manera constante e involuntaria, igual que el corazón late y los pulmones respiran. Pedirle a la mente que deje de pensar es tan absurdo como pedirle al corazón que deje de latir. No es una cuestión de disciplina ni de esfuerzo, es simplemente la naturaleza de la mente. Los pensamientos van a aparecer durante la meditación, siempre. Y eso no significa que estés fallando. Significa que tu mente está funcionando exactamente como debe. Lo que la meditación sí hace es cambiar tu relación con esos pensamientos. En lugar de ser arrastrado por cada uno de ellos, de identificarte totalmente con cada historia que tu mente construye, aprendes a observarlos desde una distancia compasiva. Imagina que estás sentado en la orilla de un río, viendo pasar el agua. Los pensamientos son como hojas que flotan en esa corriente. Aparecen, pasan frente a ti y se van. Tú no tienes que saltar al agua a atrapar cada hoja, solo observas. Esa capacidad de observar sin ser arrastrado es exactamente lo que se entrena en la meditación, y es mucho más valiosa que cualquier estado de mente en blanco. El segundo mito es que la meditación requiere mucho tiempo. Muchas personas creen que si no pueden sentarse durante 45 minutos o una hora, no vale la pena intentarlo. Pero la investigación moderna y la experiencia de millones de practicantes apuntan en una dirección muy diferente. 5 minutos de meditación consciente y genuina tienen un impacto real y medible en el sistema nervioso. 3 respiraciones conscientes en medio de un momento de tensión pueden cambiar completamente el rumbo de tu día. La meditación no se mide en horas, se mide en profundidad de atención. Y la atención se puede cultivar en cualquier momento, sin importar cuánto tengas disponible. El tercer mito es que la meditación es una práctica religiosa o espiritual que requiere adoptar ciertas creencias. Es cierto que la meditación tiene raíces profundas en tradiciones como el budismo, el hinduismo y el taoísmo. Pero del mismo modo que el yoga se practica hoy en gimnasios de todo el mundo, sin que nadie tenga que convertirse al hinduismo, la meditación puede practicarse de forma completamente secular, como una herramienta de salud mental y bienestar. La neurociencia moderna ha estudiado sus efectos con el mismo rigor con que estudia cualquier intervención médica, y los resultados son consistentes independientemente de las creencias del practicante. No necesitas creer en nada en particular para beneficiarte de ella. Solo necesitas practicarla. El cuarto mito, quizás el más paralizante de todos, es la idea de que hay personas que simplemente no pueden meditar porque su mente es demasiado activa. Yo no puedo meditar. Tengo la mente muy acelerada. Es una frase que se escucha constantemente. Y hay algo profundamente irónico en ella. Las personas con la mente más activa, más dispersa, más llena de pensamientos, son exactamente las que más pueden beneficiarse de la meditación. No porque la meditación vaya a callar esa mente de golpe, sino porque les va a enseñar a coexistir con ella sin ser dominadas por ella. Tener una mente activa no es un obstáculo para meditar, es simplemente el punto de partida. Entonces, si la meditación no es vaciar la mente, no requiere horas de práctica, no depende de ninguna creencia religiosa y no está reservada para mentes tranquilas por naturaleza, ¿qué es exactamente? En su forma más esencial, meditar es el acto de dirigir la atención de manera intencional hacia el momento presente, con una actitud de apertura y sin juicio. Es observar lo que ocurre, tanto fuera como dentro de ti, sin intentar cambiarlo de inmediato, sin huir de ello, sin catalogarlo como bueno o malo. Es hacer una pausa en el piloto automático que rige la mayor parte de nuestras horas y recordar que existe algo más profundo que el torrente constante de pensamientos y reacciones. Hay una historia que me gusta mucho para ilustrar este punto. Se cuenta que un estudiante se acercó una vez a un maestro zen y le preguntó: «Maestro,
¿Cuál es el secreto de la iluminación? El maestro lo miró tranquilamente y respondió: cuando como, como. Cuando camino, camino. Cuando duermo, duermo. El estudiante frunció el ceño, confundido, y dijo: pero eso es lo que todos hacemos. Y el maestro respondió: no. Cuando comes, piensas en lo que tienes que hacer mañana. Cuando caminas, revives la conversación de ayer. Cuando duermes, planificas el futuro. Eso es lo que todos hacéis. La meditación es exactamente eso. Aprender a estar donde estás, haciendo lo que estás haciendo, con toda tu atención presente en ese único momento. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de los minutos que pasas sentado en silencio. Cuando empiezas a entrenar la atención a través de la meditación formal, esa capacidad de presencia comienza a filtrarse en cada rincón de tu vida. Empiezas a escuchar de verdad cuando alguien te habla. Empiezas a saborear la comida en lugar de engullirla distraído. Empiezas a notar la luz de la tarde, el sonido del viento, la textura de las cosas. Y poco a poco, la vida deja de ser algo que pasa mientras tú estás pensando en otra cosa y se convierte en algo que realmente estás viviendo. En este video, capítulo a capítulo, vamos a construir juntos esa habilidad desde cero. No hay nada que debas creer de antemano. No hay ninguna postura que debas adoptar, ningún vocabulario especial que debas aprender, ningún nivel de calma previo que debas tener. Solo hay que estar dispuesto a observar, con honestidad y con ternura, lo que ocurre dentro de ti. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Y resulta que eso, aunque parezca simple, es también lo más profundo que puedes hacer por ti mismo. Durante miles de años, la meditación fue transmitida de maestro a discípulo, de generación en generación, como una práctica que transformaba la mente y el espíritu. Los que la practicaban describían cambios profundos en su manera de percibir el mundo, en su capacidad para manejar el sufrimiento, en la calidad de su presencia y de su paz interior. Pero durante mucho tiempo, esas descripciones fueron vistas por la ciencia occidental con escepticismo. ¿Cómo medir la paz interior? ¿Cómo cuantificar la serenidad? Parecía un territorio demasiado subjetivo, demasiado intangible, para ser estudiado con rigor científico. Eso cambió de manera radical a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente durante las últimas 3 décadas. Con el desarrollo de tecnologías de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, los científicos pudieron por primera vez observar el cerebro en tiempo real mientras meditaba. Lo que encontraron no solo confirmó lo que los meditadores describían desde hacía milenios, fue, en muchos casos, sorprendente incluso para los propios investigadores. El cerebro no es una estructura fija e inmutable. Cambia, se adapta, se transforma. Y la meditación es una de las herramientas más poderosas que existen para dirigir ese cambio de manera intencional. Este fenómeno tiene un nombre: neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales en respuesta a la experiencia. Durante décadas, la ciencia creyó que el cerebro adulto era esencialmente estático, que las conexiones formadas en la infancia y la adolescencia permanecían más o menos fijas para el resto de la vida. Hoy sabemos que eso es incorrecto. El cerebro continúa cambiando a lo largo de toda la vida y cada experiencia repetida, cada hábito mental sostenido, deja una huella física en su estructura. Lo que practicas mentalmente, literalmente te moldea. Uno de los hallazgos más citados en la investigación sobre meditación tiene que ver con la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra ubicada en el centro del cerebro que actúa como la alarma de emergencia del organismo. La amígdala es la responsable de activar la respuesta de lucha o huida cuando percibe una amenaza, real o imaginaria. En personas con altos niveles de estrés y ansiedad, la amígdala tiende a estar hiperactiva, disparando señales de alarma ante situaciones que objetivamente no representan un peligro real. Un correo electrónico de trabajo, una discusión leve, la incertidumbre sobre el futuro.
Vivir con una amígdala hiperactiva es agotador. Es como tener la alarma de incendio sonando en casa sin que haya ningún fuego. Los estudios han demostrado que después de apenas 8 semanas de práctica de meditación regular, la amígdala comienza a reducir su actividad. Las personas que meditan muestran una respuesta emocional menos intensa ante los estresores cotidianos, no porque se vuelvan insensibles o indiferentes, sino porque su sistema nervioso aprende a distinguir mejor entre las amenazas reales y las imaginarias. La alarma deja de sonar tan fuerte, tan seguido ante tan poco, y eso, en términos de calidad de vida, lo cambia todo. Pero los cambios no se detienen ahí. Otra área del cerebro que ha sido ampliamente estudiada en relación con la meditación es la corteza prefrontal, la zona responsable de la toma de decisiones, la regulación emocional, la planificación y lo que los neurocientíficos llaman funciones ejecutivas. La capacidad de actuar de manera deliberada en lugar de simplemente reaccionar de manera automática. En meditadores con años de práctica, se ha observado un mayor grosor de la corteza prefrontal en comparación con no meditadores de la misma edad. Esto es especialmente significativo porque la corteza prefrontal tiende a adelgazarse con el envejecimiento y la meditación parece ralentizar ese proceso de manera notable. También existe una estructura llamada ínsula que está relacionada con la conciencia corporal y la capacidad de reconocer las propias emociones desde adentro. Las personas que practican meditación de manera regular muestran una mayor actividad y desarrollo en la ínsula, lo que se traduce en una mayor capacidad de introspección, de reconocer lo que sienten en el momento en que lo sienten, en lugar de darse cuenta horas o días después. Esta habilidad, que los psicólogos llaman conciencia interoceptiva, es fundamental para la regulación emocional y para el bienestar general. Cuando sabes lo que sientes, puedes elegir cómo responder. Cuando no lo sabes, simplemente reaccionas. A nivel bioquímico, los efectos son igualmente significativos. El cortisol es la hormona del estrés por excelencia. Cuando el cuerpo percibe una amenaza, el cortisol se libera en el torrente sanguíneo para preparar al organismo para la acción. Aumenta la frecuencia cardíaca, tensa los músculos, agudiza los sentidos. En situaciones de peligro real, ese mecanismo es un regalo evolutivo invaluable. El problema es que el cuerpo no distingue bien entre un depredador y una fecha límite de trabajo. Ante ambos, libera cortisol de la misma manera. Y cuando el estrés es crónico, los niveles elevados de cortisol sostenidos en el tiempo tienen efectos devastadores sobre el sistema inmunitario, el sistema cardiovascular, la memoria y el estado de ánimo. Múltiples estudios han demostrado que la meditación reduce los niveles de cortisol de manera consistente y medible, especialmente cuando se practica de forma regular. Al mismo tiempo, la meditación favorece la producción de neurotransmisores asociados al bienestar, como la serotonina y la dopamina, y estimula la liberación de ondas cerebrales de tipo alfa y zeta, que corresponden a estados de relajación profunda y creatividad. Es como si el cerebro, durante la meditación, entrara en un modo de restauración, un estado en el que puede procesar, integrar y recuperarse del desgaste acumulado. Muchos meditadores describen que 20 minutos de meditación les dejan más descansados que una siesta, y la neurociencia ofrece una explicación plausible para esa experiencia. Hay un estudio que me parece especialmente revelador. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, liderado por la neurocientífica Sara Lazar, escaneó el cerebro de personas que nunca habían meditado antes y luego las hizo participar en un programa de 8 semanas de meditación de atención plena, practicando unos 27 minutos al día en promedio. Al final del programa, los escáneres mostraron cambios estructurales visibles en el cerebro, mayor densidad de materia gris en el hipocampo, una región clave para el aprendizaje y la memoria, y una reducción en la densidad de materia gris en la amígdala. 8 semanas, 27 minutos al día,
cambios visibles en la estructura física del cerebro. Eso no es filosofía, eso es biología. Todo esto no significa que la meditación sea una cura milagrosa ni que resuelva todos los problemas de la vida. No lo es, y sería deshonesto presentarla así. Pero sí significa que cuando decides sentarte en silencio unos minutos cada día y dirigir tu atención hacia adentro, no estás haciendo algo vago o simbólico. Estás haciendo algo físico, concreto y medible. Estás entrenando tu cerebro del mismo modo en que entrenas un músculo. Y con cada sesión, cada respiración consciente, cada momento de atención plena, estás construyendo literalmente un cerebro más resiliente, más equilibrado y más capaz de encontrar la calma en medio del caos. La sabiduría milenaria y la ciencia moderna, que durante tanto tiempo parecieron hablar idiomas distintos, han llegado finalmente a la misma conclusión. La mente puede ser entrenada. La paz no es un estado pasivo que le ocurre a algunas personas con suerte. Es una habilidad activa que se cultiva día a día, con práctica y con paciencia. Y el mejor momento para empezar a cultivarla es ahora mismo. Llegamos al momento que muchos esperaban y que muchos otros, quizás, temían un poco. El momento de dejar de hablar sobre la meditación y empezar a practicarla. Porque toda la teoría del mundo, todos los estudios científicos y todas las historias inspiradoras no tienen ningún valor real si no se traducen en una experiencia concreta, vivida desde adentro. Y esa experiencia comienza con algo tan sencillo y tan extraordinario al mismo tiempo que cuesta creer que no lo hayamos hecho antes. Un minuto de silencio consciente. Antes de darte las instrucciones, quiero que te des permiso para ser principiante. No para ser un meditador perfecto, no para alcanzar ningún estado especial, no para demostrar nada a nadie, solo para sentarte, respirar y observar lo que ocurre. Eso es todo lo que se te pide. Y si en ese minuto tu mente se llena de pensamientos, de distracciones, de listas de cosas pendientes o de preguntas sobre si lo estás haciendo bien, eso no es un fracaso. Es exactamente la práctica. Cada vez que notes que tu mente se ha ido y la traigas de vuelta con amabilidad, habrás hecho algo profundo y valioso. Habrás ejercitado el músculo de la atención. Empecemos por la postura, porque es uno de los primeros obstáculos que la gente encuentra. Existe la creencia de que meditar requiere sentarse en el suelo con las piernas cruzadas en posición de loto, con la espalda perfectamente recta y las manos en una posición específica. Esa postura tiene su valor y su historia, pero no es un requisito. Lo que sí importa es que estés cómodo y alerta al mismo tiempo. Lo suficientemente cómodo para relajarte, pero no tan cómodo que te quedes dormido. Puedes sentarte en una silla con los pies apoyados en el suelo. Puedes sentarte en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Puedes usar un cojín, una manta doblada o nada de todo eso. Lo que realmente importa es que la columna esté relativamente erguida, que no haya tensión innecesaria en el cuerpo y que puedas respirar con libertad. Coloca las manos donde se sientan naturales, sobre las rodillas, sobre el regazo, una sobre la otra. Cierra los ojos suavemente o si prefieres mantenerlos abiertos, dirige la mirada hacia un punto fijo en el suelo, a unos metros frente a ti, con una mirada suave y sin enfocar nada en particular. No hay una respuesta correcta sobre los ojos. Hay una respuesta que funciona mejor para ti y la descubrirás con la práctica. Lo que sí es cierto es que cerrar los ojos ayuda a la mayoría de las personas a reducir los estímulos externos y facilita la atención hacia adentro, especialmente al principio. Ahora, antes de empezar a meditar formalmente, tómate un momento para hacer lo que los meditadores llaman llegar. Simplemente reconoce que estás aquí. Nota el peso de tu cuerpo sobre la silla o el suelo. Siente el contacto de tus pies con el piso, la presión de tus manos sobre tus rodillas, la textura de la ropa sobre tu piel. Siente la temperatura del aire en tu cara y en tus manos. Escucha los sonidos que hay a tu alrededor, sin intentar identificarlos ni juzgarlos.
simplemente dejando que existan como parte del paisaje del momento. Este pequeño ritual de llegada, que no lleva más de 30 segundos, es una transición poderosa. Le dice a tu sistema nervioso: hemos llegado, podemos dejar de correr, ahora comienza la práctica. Dirige tu atención a la respiración. No intentes controlarla todavía, solo obsérvala tal como es en este momento. ¿Es rápida o lenta? ¿Superficial o profunda? ¿Hay tensión en algún lugar del cuerpo cuando respiras? Simplemente nota, sin intentar cambiar nada. Después de 2 o 3 respiraciones de observación pura, comienza a respirar de manera un poco más consciente. Inhala lentamente por la nariz, contando mentalmente hasta. Retén el aire un momento contando hasta 2 y exhalas despacio por la nariz o por la boca, contando hasta 6. Este patrón, inhalar en tiempos, retener en 2, exhalar en 6, activa el sistema nervioso parasimpático, el freno natural del organismo, y produce una sensación de calma medible en cuestión de segundo. Haz este ciclo de respiración 3 veces, solo 3, y mientras lo haces, mantén la atención en las sensaciones físicas de la respiración. El aire entrando por las fosas nasales, ligeramente más fresco que el que sale. El pecho o el abdomen expandiéndose suavemente con cada inhalación. La pequeña pausa entre el final de la inhalación y el comienzo de la exhalación. Ese instante de quietud que existe en el corazón de cada respiración. La sensación de soltar, de liberar, que acompaña cada exhalación. Esos detalles sensoriales son tu ancla, son el lugar al que siempre puedes volver cuando la mente se disperse. Y la mente se va a dispersar. Garantizado. En algún momento durante esas 3 respiraciones, o quizás antes de completar la primera, un pensamiento va a aparecer. Puede ser algo mundano, como recordar que tienes que enviar un mensaje. Puede ser una emoción, una preocupación, una imagen. Puede ser incluso la pregunta de si estás meditando correctamente. Cuando eso ocurra, no te frustres, no te juzgues. Simplemente nota que la mente se ha ido, como quien nota que el viento ha movido una cortina, y con la misma suavidad con que devolverías la cortina a su lugar, devuelve la atención a la respiración, sin drama, sin sermones internos, solo me fui y vuelvo. Ese gesto, el de notar la distracción y volver a la respiración con amabilidad, es el corazón de la meditación. No es un obstáculo en el camino, es el camino mismo. Cada retorno es una repetición del ejercicio, igual que en el gimnasio, donde el músculo se fortalece precisamente en el momento del esfuerzo. Y con cada retorno compasivo, sin juicio, sin frustración, estás cultivando algo que va más allá de la meditación formal. Estás desarrollando la capacidad de ser amable contigo mismo, de tratarte con la misma gentileza con que tratarías a un amigo querido que está aprendiendo algo nuevo. Para tu primera semana de práctica, te propongo algo muy concreto y muy alcanzable. Elige un momento del día que puedas proteger con relativa constancia. Puede ser justo al despertarte, antes de revisar el teléfono, cuando el world todavía está en silencio y la mente está más receptiva. Puede ser al mediodía, como un punto de reset en mitad de la jornada. Puede ser al llegar a casa, como una transición entre el mundo exterior y el espacio personal. El momento ideal es el que realmente puedas sostener, y en ese momento, siéntate durante un solo minuto. Pon un temporizador si lo necesitas para no estar pendiente del tiempo. 1 minuto, nada más. 1 minuto puede parecer muy poco, y al mismo tiempo, para alguien que nunca ha dedicado un solo minuto consciente a observar su propia respiración, ese minuto puede sentirse como un territorio completamente nuevo y sorprendentemente rico. Muchas personas describen su primera meditación con una mezcla de extrañeza y reconocimiento, como si estuvieran descubriendo algo que ya sabían, pero habían olvidado completamente. Esa sensación de reconocimiento, de volver a algo que siempre estuvo ahí, es una de las cosas más hermosas que ofrece esta práctica. No estás construyendo algo desde cero. Estás recordando algo que ya eres, algo que está siempre disponible, siempre presente, siempre aquí.
tu respiración. Y lo extraordinario es que esta función tan automática, tan invisible, tan dada por sentada, es al mismo tiempo la herramienta más poderosa y más accesible que existe para llevar la mente de regreso al momento presente en cualquier instante del día. La respiración ocupa un lugar único en la biología humana porque es la única función autónoma del cuerpo que también puede ser controlada de manera consciente. El corazón late solo. No puedes decidir acelerarlo o calmarlo directamente con la voluntad. La digestión ocurre sin tu intervención, pero la respiración vive en esa frontera fascinante entre lo automático y lo voluntario. Ocurre sola cuando no le prestas atención y responde de inmediato cuando decides dirigirla. Esa característica única la convierte en un puente extraordinario entre el cuerpo y la mente, entre el sistema nervioso autónomo y la conciencia deliberada. Cuando estás ansioso, tu respiración cambia. Se vuelve más rápida, más superficial, más localizada en el pecho. El cuerpo interpreta esa respiración acelerada como una señal de peligro y responde liberando más cortisol, tensando más los músculos, agudizando la alerta. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. La ansiedad acelera la respiración y la respiración acelerada intensifica la ansiedad. Pero ese ciclo también puede romperse y la respiración consciente es la llave. Cuando decides respirar lenta y profundamente, incluso en medio de un momento de estrés intenso, le estás enviando al sistema nervioso una señal inequívoca. No hay peligro real. Podemos calmarnos. Y el cuerpo obedece. Este mecanismo tiene un nombre técnico, el reflejo vagal. El nervio vago es el nervio más largo del cuerpo y conecta el cerebro con casi todos los órganos internos, incluyendo el corazón y los pulmones. Cuando exhalas de manera lenta y prolongada, estimulas el nervio vago, lo que activa el sistema nervioso parasimpático y produce una cascada de efectos calmantes. El ritmo cardíaco se ralentiza, la presión arterial baja, los músculos se relajan, la mente se aclara. No es magia ni sugestión, es fisiología. Y puedes activar ese mecanismo en cualquier momento, en cualquier lugar, simplemente prestando atención a cómo respiras. La técnica de respiración más fundamental en la meditación para principiantes es la respiración diafragmática, también llamada respiración abdominal. La mayoría de los adultos, especialmente quienes viven con estrés crónico, respiran de manera superficial, usando principalmente la parte superior del pecho. Ese patrón de respiración, aunque funciona para mantenernos vivos, no activa completamente la capacidad calmante del sistema respiratorio. La respiración diafragmática, en cambio, utiliza el diafragma, ese músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen, para llevar el aire hasta la parte más baja y más amplia de los pulmones, donde hay mayor intercambio de oxígeno y donde la estimulación del nervio vago es más efectiva. Para practicarla, coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen, justo por encima del ombligo. Inhala lentamente por la nariz y observa cuál de las dos manos se mueve primero y más. Si es la del pecho, estás respirando superficialmente. Si es la del abdomen, estás usando el diafragma. El objetivo es que en cada inhalación sea el abdomen el que se expanda primero, empujando suavemente tu mano hacia afuera, mientras el pecho permanece relativamente quieto. Al exhalar, el abdomen regresa suavemente hacia adentro. Este patrón puede sentirse extraño al principio si no estás acostumbrado, pero con unos pocos minutos de práctica comienza a sentirse natural, incluso liberador, como si el cuerpo estuviera recordando algo que siempre supo hacer. Además de la respiración diafragmática básica, existen algunas técnicas específicas que son especialmente útiles en diferentes situaciones de la vida cotidiana. La primera es la que ya mencionamos en el inhalar en tiempos, retener en 2, exhalar en 6. Esta técnica, conocida en algunas tradiciones como respiración 2-6,
Es ideal para momentos de ansiedad moderada o para iniciar una sesión de meditación. La exhalación más larga que la inhalación es la clave de su efecto calmante, porque es precisamente durante la exhalación cuando el nervio vago se estimula con mayor intensidad. La segunda técnica se llama respiración cuadrada o box breathing y es usada incluso por equipos militares de élite y equipos de emergencias para mantener la calma bajo presión extrema. Consiste en fases iguales: inhalar durante tiempos, retener el aire durante tiempos, exhalar durante tiempos y mantener los pulmones vacíos durante tiempos antes de volver a inhalar. Este patrón simétrico tiene un efecto casi inmediato de estabilización del sistema nervioso y es particularmente útil en situaciones de alta tensión, antes de una conversación difícil, en medio de un atasco de tráfico o en cualquier momento en que sientas que la situación te desborda. La tercera técnica es más suave y más meditativa. Simplemente observar la respiración natural sin modificarla en absoluto. Solo seguir el recorrido del aire con la atención, como si fueras un científico curioso observando un fenómeno fascinante. Notar el momento exacto en que la inhalación comienza. Seguir el aire mientras entra, se expande, llena. Observar la pequeña pausa natural al final de la inhalación. Acompañar la exhalación desde el principio hasta el final, hasta esa otra pequeña pausa al final, antes de que comience el siguiente ciclo. Esta observación pura, sin manipular la respiración, desarrolla una calidad de atención especialmente refinada y conecta profundamente con la sensación de presencia. Ahora hagamos un ejercicio juntos. Donde estés en este momento, cierra los ojos si puedes. Coloca una mano sobre el abdomen. Toma una inhalación lenta y profunda por la nariz, sintiendo cómo el abdomen se expande bajo tu mano. Retén el aire un instante y exhala despacio, completamente, vaciando los pulmones con calma. Repite esto 2 veces más, 3 respiraciones conscientes, y nota lo que ocurre en tu cuerpo y en tu mente después de esas 3 respiraciones. Probablemente los hombros han bajado un poco. Quizás la mandíbula se ha relajado. Quizás hay un pequeño espacio de quietud donde hace un momento había ruido. Eso que acabas de experimentar no es un efecto placebo ni una sugestión. Es tu sistema nervioso respondiendo exactamente como está diseñado para responder cuando le das la señal correcta. Lo más poderoso de la respiración como herramienta de meditación es su disponibilidad absoluta. No puedes olvidar tu respiración en casa. No puedes quedarte sin ella en un momento de necesidad. No necesitas condiciones especiales para usarla. En la cola del supermercado, en una reunión de trabajo que se tensa, en el momento en que un pensamiento ansioso comienza a crecer, tienes siempre a tu disposición este ancla invisible y perfecta. 3 respiraciones conscientes pueden cambiar el tono de un momento. 10 minutos de respiración diafragmática pueden cambiar el tono de un día entero. Y una vida en la que la respiración consciente se convierte en un hábito puede cambiar literalmente la calidad de tu experiencia en el mundo. Hay una pregunta que quiero hacerte y me gustaría que te la tomaras en serio antes de seguir leyendo. ¿Quién está escuchando tus pensamientos? Cuando en tu mente aparece una voz que dice «soy un fracaso» o «nunca voy a poder con esto» o «todo está saliendo mal», ¿quién es el que escucha esa voz? Porque si hay alguien que escucha, entonces el que escucha y la voz que habla no pueden ser la misma cosa. Hay un pensamiento y hay algo más profundo que lo observa. Esa distinción, aparentemente sencilla, es una de las comprensiones más liberadoras a las que puede llegar un ser humano. Durante la mayor parte de nuestra vida, vivimos completamente fusionados con nuestros pensamientos. Un pensamiento aparece y nosotros nos convertimos en él de manera instantánea y total. Si el pensamiento dice «soy incapaz», en ese momento somos la incapacidad. Si el pensamiento dice «estoy en peligro», en ese momento somos el miedo. No hay distancia entre el pensamiento y el que lo experimenta. Hay una identificación completa, automática,
tan rápida que ni siquiera nos damos cuenta de que está ocurriendo. Y desde ese lugar de fusión total, los pensamientos tienen un poder inmenso sobre nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra experiencia de la vida. La meditación nos enseña a crear un pequeño espacio entre el pensamiento y la identificación con él. No a eliminar los pensamientos, no a luchar contra ellos, no a juzgarlos como buenos o malos, sino simplemente a observarlos desde una posición ligeramente retirada, como un científico curioso que estudia un fenómeno sin necesidad de ser consumido por él. Ese espacio, aunque al principio puede parecer minúsculo, es el espacio de la libertad. Es el lugar desde el que puedes elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar, y se cultiva exactamente igual que la respiración consciente, con práctica repetida y paciencia compasiva. Imagina que tu mente es el cielo, un cielo vasto, abierto, sin límites. Los pensamientos son nubes que aparecen en ese cielo, algunas pequeñas y ligeras que pasan rápido sin dejar rastro, otras grandes y oscuras que parecen cubrirlo todo durante un tiempo. Pero ninguna nube, por grande y densa que sea, puede destruir el cielo. El cielo siempre está ahí, detrás de cada nube, esperando con la misma ecuanimidad tranquila. Tú eres el cielo, no las nubes. Tú eres la conciencia que observa los pensamientos, no los pensamientos mismos. Esa es la enseñanza central de este capítulo, y es una enseñanza que solo se comprende de verdad cuando se experimenta desde adentro, no cuando se lee en una página. Existe otro concepto que me gusta mucho para explicar esta relación con los pensamientos. Los budistas hablan de lo que llaman la mente del mono, esa tendencia natural de la mente a saltar de pensamiento en pensamiento sin parar, igual que un mono que brinca de rama en la selva, incapaz de quedarse quieto en ningún lugar por más de un instante. La mente del mono no es un defecto ni una patología, es simplemente la naturaleza sin entrenar de la mente humana. Y lo interesante es que no hay que matar al mono ni encerrarlo en una jaula. Lo que hay que hacer es aprender a observarlo con cariño, reconocer sus saltos sin seguirlo en cada uno de ellos y volver una y otra vez al ancla de la respiración cada vez que te das cuenta de que lo has seguido sin querer. En la práctica concreta de la meditación, esto se traduce en una técnica llamada etiquetado o noting en inglés. Cuando un pensamiento aparece durante la meditación, en lugar de ignorarlo o luchar contra él, simplemente lo nombras mentalmente con una palabra neutra. Si aparece una preocupación, dices internamente preocupación. Si aparece un recuerdo, dices recuerdo. Si aparece una sensación física de tensión, dices tensión. Si aparece el juicio de que no lo estás haciendo bien, dices juicio. Y después de nombrarlo, sin expandirlo, sin analizar de dónde viene ni a dónde lleva, simplemente regresas a la respiración. Este acto de nombrar crea automáticamente una pequeña distancia entre tú y el contenido mental. Al poner una etiqueta sobre el pensamiento, lo estás reconociendo como un objeto de tu observación, no como la realidad total de lo que eres. Hay una historia que ilustra perfectamente esta enseñanza. Se cuenta que dos monjes budistas, un anciano y un joven, viajaban juntos y llegaron a la orilla de un río donde había una mujer que necesitaba cruzar, pero temía hacerlo sola. El monje anciano, sin dudarlo, la cargó en brazos, cruzó el río con ella y la dejó en la otra orilla. Los dos monjes continuaron su camino. Horas después, el monje joven, visiblemente inquieto, le dijo al anciano: «Maestro, nosotros los monjes tenemos prohibido tocar a una mujer. ¿Cómo pudiste cargarla en brazos?» El anciano lo miró con calma y respondió: «Yo la dejé en la orilla del río hace horas. ¿Tú todavía la estás cargando?» Eso es exactamente lo que hacemos con los pensamientos. Los dejamos pasar hace tiempo, pero seguimos cargándolos en la mente como si todavía estuvieran ocurriendo. La desidentificación de los pensamientos no significa indiferencia emocional ni frialdad.
No se trata de no sentir, de anestesiarse ante la vida o de convertirse en alguien sin pasiones ni reacciones. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más rico. Aprender a sentir sin ser dominado por lo que se siente. Aprender a observar una emoción difícil con la misma curiosidad abierta con que observarías una puesta de sol. Reconocer que la tristeza está presente sin convertirte en la tristeza. Reconocer que el miedo existe sin dejar que el miedo decida por ti. Esta habilidad, que los psicólogos modernos llaman de fusión cognitiva, es uno de los pilares del bienestar emocional y es exactamente lo que entrenas cada vez que te sientas a meditar. Cuando lleves varios días practicando, comenzarás a notar algo curioso. Los mismos pensamientos que antes te atrapaban durante minutos u horas, que desencadenaban cascadas de emociones y reacciones en cadena, empiezan a tener menos poder. No porque hayan desaparecido, sino porque has desarrollado la capacidad de verlos llegar y verlos irse sin subir a cada tren que pasa. Ves el pensamiento, lo reconoces y puedes elegir no seguirlo. Esa libertad, aparentemente pequeña, transforma profundamente la experiencia cotidiana. Las discusiones duran menos, las preocupaciones tienen menos tracción. Los estados de ánimo difíciles se disuelven más rápido porque no los estás alimentando con tu atención constante. Recuerda siempre esto: tú no eres tus pensamientos, eres el espacio silencioso en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Eres el testigo tranquilo que observa el río de la mente sin ser arrastrado por su corriente. Esa comprensión, cuando se instala en lo más profundo de tu experiencia a través de la práctica sostenida, no es solo un concepto filosófico hermoso, es una transformación real y concreta en la manera en que vives, en la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás, y en la calidad de paz que eres capaz de sostener incluso en los momentos más difíciles. Vivimos una paradoja curiosa. Pasamos toda la vida dentro de un cuerpo y, sin embargo, para la mayoría de nosotros, ese cuerpo es casi un desconocido. Nos movemos por el mundo completamente instalados en la cabeza, en el torbellino constante de pensamientos, planes y preocupaciones, mientras el cuerpo va por ahí cargando todo lo que la mente no quiere o no sabe procesar. Las tensiones que no expresamos, los miedos que no nombramos, las emociones que tragamos para seguir funcionando. Todo eso se instala en el cuerpo, en la mandíbula apretada, en los hombros elevados, en el nudo, en el estómago, en la espalda que duele sin una causa física clara. El cuerpo habla constantemente. El problema es que casi nunca lo escuchamos. El escáner corporal, conocido en inglés como body scan, es una de las técnicas de meditación más antiguas y al mismo tiempo más respaldadas por la investigación moderna. Consiste, en esencia, en recorrer el cuerpo con la atención de manera sistemática, desde los pies hasta la cabeza o viceversa, deteniéndose en cada región para observar las sensaciones que están presentes, sin intentar cambiarlas, sin juzgarlas como buenas o malas, sin hacer nada más que simplemente notar. Es una práctica de escucha profunda, una conversación lenta y compasiva con el único hogar que tendrás toda tu vida. Antes de explicar cómo se practica, vale la pena entender por qué es tan poderosa. El cuerpo y la mente no son entidades separadas que coexisten sin influirse mutuamente. Son un sistema integrado y continuo en el que cada estado mental produce una respuesta corporal y cada estado corporal influye en la mente. Cuando sientes ansiedad, el pecho se contrae, la respiración se acelera y los músculos se tensan. Pero la relación funciona también en sentido inverso. Cuando llevas la atención a una zona del cuerpo con curiosidad y sin juicio, esa zona tiende a relajarse y esta relajación envía señales de seguridad al cerebro que reducen la activación del sistema nervioso simpático. Atender el cuerpo conscientemente no es solo un ejercicio de relajación, es una forma de regular el sistema nervioso desde adentro. La investigación del médico e investigador Jon Kabat-Zinn,
quien desarrolló el programa de reducción de estrés basado en mindfulness en la Universidad de Massachusetts en los años 70 del siglo pasado, colocó el escáner corporal en el centro de los protocolos clínicos de meditación. Sus estudios y los de cientos de investigadores que vinieron después demostraron que esta técnica reduce significativamente el dolor crónico, mejora la calidad del sueño, disminuye los niveles de ansiedad y aumenta la conciencia interoceptiva, esa capacidad de reconocer lo que ocurre dentro del cuerpo en tiempo real. No es una técnica marginal ni esotérica. Es una de las intervenciones más estudiadas en el campo de la psicología y la medicina de la mente y el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo se practica? La forma más habitual es tumbado boca arriba en una posición cómoda, con los brazos ligeramente separados del cuerpo y las palmas mirando hacia arriba. Si prefieres hacerlo sentado, también es válido. Especialmente a quedarte dormido fácilmente en posición horizontal. Cierra los ojos y dedica los primeros momentos a simplemente sentir el peso del cuerpo sobre la superficie donde estás apoyado. No hay nada que hacer todavía, solo percibir esa sensación de gravedad, de entrega, de dejarse sostener. Muchas personas descubren en este momento inicial que llevan horas, días, quizás años, sin darse el permiso de simplemente ser sostenidos sin tener que hacer nada. Desde ahí, comienza a llevar la atención lentamente al pie izquierdo. No visualices el pie, no pienses en él conceptualmente. Busca las sensaciones reales que están presentes en este momento. ¿Hay calor o frío? ¿Hay presión, hormigueo, pulsación? ¿O quizás ninguna sensación clara en absoluto? Cualquier respuesta es correcta. La ausencia de sensación es también una información válida. Permanece en el pie durante unas respiraciones, explorando con curiosidad genuina como si fuera la primera vez que le prestas atención a esa parte de tu cuerpo. Y luego, con la misma lentitud, sube por el tobillo, la pantorrilla, la rodilla, el muslo. Después repite el mismo recorrido con el pie derecho y sube por toda la pierna derecha. Continúa subiendo por la pelvis, el abdomen, la zona lumbar, el pecho, la espalda media y la espalda alta. Presta especial atención a las zonas donde sabes que guardas tensión habitualmente. Para muchas personas, el abdomen es un lugar donde se aloja el miedo y la preocupación. El pecho, donde vive la tristeza y la emoción contenida, los hombros y el cuello, donde se acumula la responsabilidad y el estrés cotidiano. Sigue el recorrido por los brazos, desde los hombros hasta las puntas de los dedos. Después sube por el cuello, la mandíbula, donde una cantidad sorprendente de personas descubren una tensión que ni siquiera sabían que estaban sosteniendo. La lengua, que frecuentemente está pegada al paladar con más fuerza de la necesaria. Los ojos, los músculos alrededor de las sienes, la frente y finalmente la coronilla, el punto más alto del cuerpo, ese lugar donde algunas tradiciones contemplan que la conciencia se conecta con algo más amplio que uno mismo. Termina el recorrido con unas respiraciones profundas, sintiendo el cuerpo completo como una unidad integrada, y tómate un momento antes de abrir los ojos y volver al movimiento. Una de las cosas más reveladoras que ocurre durante el escáner corporal es el descubrimiento de emociones que estaban alojadas en el cuerpo sin que lo supieras conscientemente. Es muy común que, al llevar la atención al pecho o al abdomen, surja de repente una emoción. Tristeza, nostalgia, alivio, incluso alegría inesperada. Esto no es una disfunción ni una señal de que algo está mal, es exactamente lo contrario. Es el cuerpo liberando algo que llevaba tiempo esperando ser reconocido. Si eso ocurre, no lo suprimas. Simplemente dale espacio, obsérvalo con la misma actitud abierta y sin juicio con que has observado las tensiones físicas y deja que se exprese y se disuelva a su propio ritmo.
El escáner corporal puede practicarse en sesiones formales de entre 10 y 45 minutos, pero también puede adaptarse a momentos breves del día cotidiano. Un escáner rápido de 2 minutos antes de una reunión importante, prestando atención a los hombros, el cuello y la respiración, puede cambiar significativamente cómo entras a esa situación. 3 respiraciones dirigidas hacia el abdomen en el momento en que sientes que el estrés empieza a subir pueden interrumpir el ciclo antes de que se instale del todo. Con el tiempo, esta práctica de escucha corporal se convierte en un hábito de fondo, una antena siempre encendida que te informa sobre tu estado interior antes de que las emociones escalen hasta un punto difícil de manejar. El cuerpo siempre ha sabido lo que necesitas. La meditación te enseña por fin a escucharlo. Hay un principio que los arquitectos y los psicólogos ambientales conocen bien y que la mayoría de nosotros experimenta sin haberle puesto nombre. El entorno moldea el estado interior. El lugar donde estás no es un telón de fondo neutro, es una influencia activa y constante sobre tu mente, tu cuerpo y tu capacidad de concentración. Entras a una catedral y algo en ti se aquieta. Entras a una sala de espera de hospital y algo en ti se tensa. Llegas a un rincón familiar de tu casa, ese lugar donde siempre te sientas con tu taza de té, y el cuerpo empieza a relajarse antes incluso de que hayas tomado el primer sorbo. Los espacios nos condicionan y podemos usar ese condicionamiento de manera intencional para apoyar nuestra práctica de meditación. Crear un espacio dedicado a la meditación no es un lujo ni un capricho estético. Es una estrategia práctica y neurológicamente fundamentada. Cuando asocias un lugar específico de tu hogar con la práctica del silencio y la atención plena, tu cerebro comienza a relacionar ese lugar con ese estado. Con el tiempo, simplemente sentarte en ese rincón empieza a actuar como una señal para el sistema nervioso. Es hora de soltar, de respirar, de estar presente. El espacio se convierte en un disparador del estado meditativo, reduciendo el esfuerzo y el tiempo que necesitas para entrar en él. No necesitas una habitación entera ni un presupuesto especial. Necesitas consistencia e intención. Lo primero que hay que considerar es la ubicación. Idealmente, busca un rincón de tu casa donde puedas estar sin ser interrumpido durante el tiempo que dura tu práctica. No tiene que ser un espacio grande. Puede ser literalmente la esquina de una habitación, un extremo del dormitorio, un lugar junto a la ventana. Lo que importa es que sea tuyo, que lo reconozcas como el lugar al que vas cuando es momento de meditar y que las personas con las que convives sepan que cuando estás ahí, estás en tu práctica. Ese pequeño acuerdo con los demás no solo protege tu tiempo, también le comunica a tu propio cerebro que lo que ocurre en ese espacio es prioritario e importante. El suelo o la superficie donde te sientas merece atención. Si vas a meditar en el suelo, un cojín firme o una manta doblada varias veces puede hacer una diferencia significativa en la comodidad de tu postura y, por tanto, en tu capacidad para mantener la atención en la práctica, en lugar de en el dolor en las rodillas o en la espalda. Si prefieres una silla, elige una que te permita mantener la espalda relativamente erguida sin esfuerzo excesivo, con los pies planos sobre el suelo. No hay una superficie correcta o incorrecta. Hay una superficie que funciona para tu cuerpo en este momento de tu vida, y esa es la que debes elegir sin ningún juicio. La luz es uno de los elementos más influyentes y menos considerados en la creación de un espacio de meditación. La luz natural suave, como la de primera hora de la mañana o la de última hora de la tarde, tiene una calidad que invita naturalmente a la calma y a la introspección. Si meditas noches o en un espacio sin luz natural, opta por una iluminación cálida y tenue en lugar de luz blanca y brillante. Las luces frías y de alta intensidad
activan el sistema nervioso y dificultan el acceso a estados de relajación profunda. Una lámpara de sal, una vela o simplemente una bombilla de luz cálida a baja intensidad pueden transformar completamente la atmósfera de un espacio y la facilidad con que tu mente se aquieta al entrar en él. El sonido es otro factor fundamental. Para muchas personas, especialmente al inicio de la práctica, el silencio completo puede ser más difícil que un fondo sonoro suave. Los sonidos de la naturaleza, como el agua corriendo, la lluvia o el canto de los pájaros, tienen un efecto demostrado sobre el sistema nervioso parasimpático y pueden facilitar enormemente la entrada en estados de relajación y atención. Los cuencos tibetanos, los tonos binaurales o simplemente música instrumental muy suave y sin letra son otras opciones que muchos meditadores encuentran útiles. Lo importante es que el sonido de fondo, si decides usarlo, sea constante y predecible, algo que pueda convertirse en parte del paisaje sonoro sin llamar la atención sobre sí mismo. Algunos meditadores encuentran valor en añadir elementos sensoriales que anclen la experiencia y la carguen de significado personal. Una vela encendida puede convertirse en un ritual de inicio que le dice al cerebro que la práctica está comenzando. Una planta, una piedra recogida en un lugar significativo, una imagen que evoque serenidad o una figura que tenga resonancia personal pueden ser objetos que enriquezcan el espacio sin recargarlo. El criterio más útil para seleccionar estos elementos es simple. ¿Es este objeto me invita a la calma o me distrae de ella? No hay respuesta universal, porque los objetos significativos son profundamente personales. Pero sí hay una pregunta que siempre vale la pena hacerse antes de añadir algo al espacio. El aroma es quizás el sentido más directamente conectado con el sistema límbico, la parte del cerebro relacionada con las emociones y la memoria. Un aroma constante y suave asociado exclusivamente a tu práctica de meditación puede convertirse con el tiempo en uno de los disparadores más potentes del estado meditativo. El sándalo, el incienso suave, la lavanda o el cedro son aromas que muchas tradiciones contemplativas han usado durante siglos precisamente por su efecto calmante sobre el sistema nervioso. No es obligatorio usar aromas, pero si te resulta agradable, puede ser una adición poderosa al ritual del espacio. Hay algo más que quiero decirte sobre el espacio de meditación, algo que va más allá de los elementos físicos. El acto mismo de preparar ese rincón, de limpiarlo, de arreglarlo con cuidado antes de sentarte, es ya una forma de meditación en sí mismo. Es un gesto de respeto hacia tu práctica y hacia ti mismo. Es una declaración silenciosa de que este tiempo, este espacio y esta atención importan. En muchas tradiciones contemplativas, la preparación del espacio es parte inseparable de la práctica, no un preliminar de ella. Cuando barres el suelo antes de sentarte, cuando enciendes la vela con intención, cuando colocas el cojín con cuidado, ya estás comenzando a aquietar la mente y a entrar en el estado de presencia que buscas. Finalmente, recuerda que el espacio más sagrado no es el rincón de tu casa, por hermoso y cuidado que sea. El espacio más sagrado es el interior. El rincón físico es simplemente una puerta, una ayuda, un recordatorio externo de algo que existe siempre dentro de ti. Habrá días en que no puedas meditar en tu lugar habitual. Estarás de viaje, en un hotel, en casa de alguien, en un parque. Y en esos días descubrirás que el verdadero espacio de meditación no lo dejaste en casa. Lo llevas contigo en cada respiración consciente, en cada momento de atención plena, en cada instante en que eliges observar en lugar de reaccionar. El rincón exterior ayuda a encontrar el rincón interior. Y ese interior, una vez descubierto, está disponible en cualquier lugar y en cualquier momento. Existe una pregunta que tarde o temprano se hace todo aquel que empieza a meditar,
y que revela uno de los malentendidos más comunes sobre la práctica. ¿De qué sirve estar en paz 20 minutos sentado en silencio si en cuanto me levanto y regreso a mi vida, el estrés, la reactividad y el piloto automático vuelven exactamente donde los dejé? Es una pregunta honesta y válida. Y la respuesta que ofrece el mindfulness informal es, al mismo tiempo, profundamente sencilla y profundamente transformadora. La meditación no termina cuando te levantas del cojín. La meditación es una forma de vivir. El mindfulness informal es la extensión de la atención plena a cada momento ordinario del día. No requiere tiempo adicional, no requiere un espacio especial, no requiere ninguna postura ni ningún ritual. Solo requiere una decisión que puedes tomar en cualquier instante. La decisión de estar realmente presente en lo que estás haciendo, con todos tus sentidos, con toda tu atención, sin estar al mismo tiempo en otro lugar en tu mente. Es la diferencia entre comer mientras miras el teléfono y estar perdido en tus pensamientos, y comer prestando atención real a cada bocado, a los sabores, las texturas, el aroma, la temperatura. Es la diferencia entre ducharte en piloto automático, repasando mentalmente la lista de pendientes del día, y sentir el agua sobre tu piel como si fuera la primera vez que experimentas esa sensación. La tradición zen tiene una expresión que captura esta idea con una economía de palabras admirable. Antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. La actividad exterior no cambia. Lo que cambia es la calidad de presencia con que se realiza. Lavar los platos puede ser una tarea mecánica que haces mientras tu mente vive en otro lugar, o puede ser un acto de atención plena en el que sientes el agua caliente, el suave resistencia del jabón, el sonido del agua cayendo. No es que lavar los platos se vuelva una experiencia mística, es que se vuelve real, vivida, presente. Y esa presencia acumulada a lo largo del día tiene un efecto profundo y sostenido sobre el sistema nervioso y el bienestar general. La neurociencia tiene algo interesante que decir sobre esto. Existe una red cerebral llamada red por defecto, que se activa precisamente cuando no estamos haciendo nada en particular, cuando la mente divaga, cuando estamos perdidos en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Esta red consume una cantidad sorprendente de energía metabólica y está asociada con mayores niveles de rumiación, preocupación y malestar emocional. Los estudios muestran que las personas pasan aproximadamente el 47% de su tiempo de vigilia con la mente en otro lugar que no es lo que están haciendo en ese momento, y que ese estado de mente divagante está correlacionado de manera consistente con menores niveles de bienestar subjetivo, independientemente de la actividad que se esté realizando. El mindfulness informal, al entrenar la atención hacia el presente, reduce la actividad de esa red por defecto y con ella el ruido mental que tanto agota. El primer campo de práctica del mindfulness informal son las actividades rutinarias. Esas tareas que haces cada día de manera tan automática que podrías realizarlas dormido son, precisamente por eso, oportunidades perfectas para practicar la atención plena. Elegir una actividad cotidiana como ancla de mindfulness informal es una estrategia que muchos instructores de meditación recomiendan como punto de partida. Puede ser cepillarte los dientes, preparar el café, tender la cama o caminar desde el coche hasta la puerta de tu trabajo. Elige una, solo una al principio, y comprométete a realizarla con atención completa durante una semana. Nota lo que ocurre cuando de verdad estás ahí, en esa actividad simple, sin estar al mismo tiempo en ningún otro lugar. El segundo campo de práctica son las transiciones. Los momentos entre una actividad y otra suelen ser los más dominados por el piloto automático. El trayecto al trabajo,
la espera en una cola, el tiempo entre reuniones, los minutos antes de dormir. Estos espacios intersticiales que normalmente llenamos de manera refleja con el teléfono, el ruido o el pensamiento ansioso, son en realidad invitaciones perfectas para el mindfulness informal. La próxima vez que estés esperando el ascensor, en lugar de sacar el teléfono, simplemente respira y nota lo que hay a tu alrededor. La próxima vez que camines de un lugar a otro dentro de tu oficina o de tu casa, siente el contacto de tus pies con el suelo, la cadencia de tu respiración, el movimiento de tu cuerpo en el espacio. Esas microprácticas de 30 o 60 segundos, multiplicadas a lo largo del día, construyen una presencia acumulada que transforma la textura entera de la jornada. El tercer campo de práctica es quizás el más desafiante y al mismo tiempo el más valioso: las conversaciones. ¿Cuántas veces estás hablando con alguien y en realidad no estás escuchando, sino preparando lo que vas a decir en cuanto esa persona termine de hablar? ¿Cuántas veces revisas mentalmente tus propias reacciones, tus juicios, tus acuerdos y desacuerdos mientras la otra persona habla, en lugar de simplemente recibir lo que te está ofreciendo? El mindfulness en las conversaciones significa escuchar de verdad, con la misma atención abierta y sin juicio con que observas la respiración durante la meditación formal. Significa estar presente no solo para las palabras, sino para el tono, para la emoción subyacente, para lo que no se dice, pero se comunica. Esta calidad de escucha transforma las relaciones de una manera que pocas otras prácticas pueden igualar. Comer con atención plena merece una mención especial, porque es una de las prácticas de mindfulness informal más accesibles y más ricas en información sobre uno mismo. La mayoría de nosotros come rápido, distraído, sin saborear realmente lo que está en el plato. El mindfulness aplicado a la alimentación no es una dieta ni un régimen. Es simplemente prestar atención, comer lentamente, masticar con conciencia, hacer una pausa entre bocado y bocado, notar los sabores con curiosidad genuina y también observar las emociones que rodean la comida. ¿Comes porque tienes hambre o porque estás aburrido, ansioso o triste? Esa distinción, simple en teoría y reveladora en la práctica, puede cambiar profundamente la relación con el cuerpo y con la alimentación sin necesidad de ninguna regla externa. Hay una práctica de mindfulness informal que me gusta especialmente por su poder de transformación en momentos de tensión: la pausa stop. Es un acrónimo que viene del inglés y que funciona igual de bien en español si recordamos sus pasos. El primero es detenerse, simplemente parar lo que estás haciendo un momento. El segundo es tomar una respiración consciente, una sola, lenta y completa. El tercero es observar, hacer un escáner rápido de lo que está ocurriendo en tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos en ese momento. Y el cuarto es proceder, continuar lo que estabas haciendo desde ese lugar de mayor conciencia y calma. Esta pequeña pausa, que no lleva más de 30 segundos, puede interrumpir un ciclo de reactividad antes de que se instale completamente y cambiar el rumbo de una interacción, una decisión o un estado emocional. Lo que el mindfulness informal te ofrece, en su esencia más profunda, es la posibilidad de que tu vida entera se convierta en una práctica de meditación. No en el sentido de que tengas que estar en un estado de concentración intensa todo el tiempo, sino en el sentido de que cada momento ordinario contiene la posibilidad de ser vivido con presencia, con atención, con la riqueza completa de la experiencia sensorial y emocional que está disponible si decides recibirla. La vida no está en el futuro que planeas ni en el pasado que recuerdas. La vida está exactamente aquí, en este instante, en este gesto, en este aliento. Y cada vez que regresas a ese aquí, por pequeño y ordinario que parezca el momento,
estás practicando la habilidad más importante que existe, la de estar vivo de verdad. Hay un momento que casi todos los meditadores principiantes experimentan, generalmente en los primeros días o semanas de práctica, y que nadie te advierte con suficiente claridad antes de que ocurra. Es el momento en que te sientas con la mejor intención del mundo, cierras los ojos y de repente descubres que tu mente no quiere estar ahí. No solo se distrae, activamente busca cualquier otra cosa. Recuerdas que tienes que llamar a alguien. Te entra una picazón inexplicable justo en el lugar más difícil de ignorar. Empiezas a preguntarte si ya han pasado los 5 minutos. Sientes un sopor repentino que no sentías hace 30 segundos. O simplemente aparece una voz interna que dice, con toda la autoridad del mundo, esto es una pérdida de tiempo. Bienvenido a la resistencia. Es real, es universal y es absolutamente normal. No es una señal de que estás haciendo algo mal ni de que la meditación no es para ti. Es, paradójicamente, una señal de que la práctica está tocando algo importante, porque la resistencia no aparece ante las cosas que no importan. Aparece precisamente ante las cosas que más transformación pueden producir, ante los cambios que una parte de nosotros desea y otra parte teme. Entender la resistencia, conocer sus formas y sus estrategias, es tan importante como conocer las técnicas de respiración o el escáner corporal. Sin ese entendimiento, la resistencia gana. Con él, se convierte en parte de la práctica misma. Los textos budistas clásicos identifican 5 obstáculos principales que surgen durante la meditación y que el practicante debe aprender a reconocer y trabajar. Los llaman los 5 impedimentos y llevan siendo descritos con extraordinaria precisión desde hace más de 2500 años. Lo fascinante es que la psicología moderna, llegando desde una dirección completamente diferente, ha llegado a describir exactamente los mismos patrones con nombres distintos. La humanidad lleva milenios sentándose en silencio y encontrando los mismos obstáculos internos. Eso, lejos de ser desalentador, resulta profundamente consolador. No estás solo en tu lucha con la mente inquieta. Eres parte de una larga tradición de seres humanos que han atravesado exactamente lo mismo. El primer obstáculo es el deseo sensorial, esa tendencia de la mente a buscar estimulación, novedad y placer en lugar de permanecer con la experiencia simple y sin adornos del momento presente. En términos modernos, lo reconocemos como el impulso de revisar el teléfono, de poner música, de levantarse a buscar algo de comer, de hacer cualquier cosa que sea más interesante que simplemente sentarse y respirar. Vivimos en una cultura que ha entrenado nuestra mente para esperar estimulación constante, y el silencio, comparado con ese bombardeo habitual, puede sentirse inicialmente vacío, incluso incómodo. La estrategia no es luchar contra ese impulso, sino simplemente notarlo. Hay deseo de estimulación. Nombrarlo lo debilita. Convertirlo en objeto de observación en lugar de en acción automática es ya una victoria pequeña y real. El segundo obstáculo es la aversión o el rechazo, que puede manifestarse como irritación, impaciencia, juicio hacia uno mismo o hacia la práctica, o simplemente la sensación de que esto no funciona. Muchos principiantes experimentan una frustración genuina cuando descubren que la mente no se calma tan rápido como esperaban, o cuando sienten que llevan semanas practicando y no notan ningún cambio dramático. Esta aversión sutil, que a veces se disfraza de pensamiento racional del tipo «quizás esto no es científico», o quizás no soy el tipo de persona que puede meditar, es una de las formas más sofisticadas de resistencia porque parece razonable. La respuesta más útil es la misma, notarla, nombrarla y regresar a la respiración sin hacer de ese pensamiento una conclusión definitiva.
El tercer obstáculo es la somnolencia o el embotamiento mental, esa tendencia a caer en un estado de torpeza y sueño en cuanto intentamos aquietar la mente. Para muchas personas, sentarse en silencio y cerrar los ojos es una señal tan poderosa de descanso que el cuerpo responde durmiendo. Esto ocurre especialmente cuando hay una deuda de sueño acumulada, que en la sociedad moderna es casi universal. Si experimentas somnolencia frecuente durante la meditación, hay algunas estrategias sencillas que pueden ayudar. Meditar con los ojos ligeramente abiertos en lugar de completamente cerrados. Meditar de pie o caminando. Asegurarte de que el espacio esté bien ventilado y a una temperatura fresca, o simplemente cambiar el momento del día en que practicas, eligiendo un momento en que tu nivel de energía sea naturalmente más alto. El cuarto obstáculo es la agitación y la preocupación, que es quizás el más común entre las personas que viven con estrés crónico. Es esa sensación de que el cuerpo no puede quedarse quieto, de que la mente salta de pensamiento en pensamiento con una energía que parece imposible de detener, de que hay algo urgente e importante que deberías estar haciendo en lugar de sentarte ahí. La agitación es la resistencia más activa y más ruidosa. Es el sistema nervioso simpático negándose a soltar el control. La estrategia más efectiva ante la agitación es, paradójicamente, no intentar calmarla directamente, sino llevar la atención a las sensaciones físicas de esa agitación en el cuerpo, el hormigueo, la tensión, la energía contenida. Observar la agitación sin intentar eliminarla suele ser suficiente para que pierda intensidad gradualmente. El quinto obstáculo es la duda, esa voz que pregunta: ¿para qué sirve esto? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Esto realmente funciona? ¿Debería probar otra técnica, otro maestro, otro enfoque? La duda puede ser una forma de curiosidad sana cuando nos invita a explorar con honestidad. Pero en su versión resistente, es simplemente una estrategia de la mente para evitar el compromiso con la práctica, para mantener una puerta de salida siempre abierta. La respuesta más útil a la duda no es argumentar contra ella, ni intentar convencerse racionalmente de que la meditación funciona. Es simplemente seguir practicando, con la misma ecuanimidad con que se trabaja cualquier otro obstáculo, dejando que la experiencia directa responda a las preguntas que la mente plantea. Más allá de estos 5 obstáculos clásicos, existe una forma de resistencia más sutil y más profunda que merece ser nombrada con honestidad. A veces la mente huye del silencio no porque sea perezosa, ni porque esté mal entrenada, sino porque en el silencio aparecen cosas que preferimos no ver, emociones que hemos estado evitando, verdades sobre nuestra vida que son incómodas, dolores que hemos anestesiado con el ruido y la ocupación constante. Cuando esto ocurre, la resistencia a meditar no es un obstáculo en el camino hacia la paz. Es en sí misma una información valiosa sobre lo que está esperando ser atendido. No hay que forzar esas cosas a la superficie, pero tampoco hay que seguir huyendo de ellas indefinidamente. La actitud más poderosa ante cualquier forma de resistencia es la que los maestros de meditación llaman ecuanimidad. Ni luchar contra lo que surge ni ser arrastrado por ello, sino simplemente reconocerlo con una presencia estable y sin drama. Cada vez que te sientas a meditar y experimentas resistencia y la reconoces como resistencia en lugar de seguirla ciegamente, estás entrenando exactamente la habilidad que más necesitas en la vida cotidiana: la capacidad de no ser gobernado por los impulsos automáticos de la mente. La resistencia bien trabajada no es el enemigo de la meditación, es uno de sus maestros más honestos y más efectivos. Existe una diferencia fundamental entre saber algo y haberlo convertido en parte de tu vida. Puedes saber perfectamente que el ejercicio físico es beneficioso, que dormir bien es esencial,
que comer con atención transforma la relación con el cuerpo. Y sin embargo, ese conocimiento puede convivir durante años con la ausencia total de práctica real. Lo mismo ocurre con la meditación. Todo lo que hemos explorado en los capítulos anteriores, las técnicas, los beneficios, la neurociencia, las metáforas, tiene un valor real únicamente si se traduce en una práctica sostenida en el tiempo. Y eso requiere algo que va más allá de la motivación inicial. Requiere un hábito. La motivación es maravillosa para empezar. Es ese impulso de energía y entusiasmo que sientes cuando descubres algo nuevo que resuena profundamente contigo. Pero la motivación es, por su naturaleza, fluctuante. Habrá días en que te sientas profundamente inspirado para meditar y días en que la última cosa que quieras hacer sea sentarte en silencio. Si dependes de la motivación para mantener tu práctica, la práctica será tan irregular como tus estados de ánimo. El hábito, en cambio, no depende de cómo te sientes. Es una estructura que funciona precisamente en los días en que no tienes ganas, en los días en que estás cansado, en los días en que la resistencia está en su punto más alto. El hábito es lo que queda cuando la motivación se va. La ciencia del comportamiento nos dice que los hábitos se forman a través de un bucle de 3 elementos, una señal que dispara la conducta, la rutina en sí misma y una recompensa que refuerza la conexión entre la señal y la rutina. Para construir el hábito de la meditación, necesitas trabajar conscientemente con estos 3 elementos. La señal puede ser un momento del día, una actividad que ya realizas de manera automática o un objeto del entorno que actúe como recordatorio. La rutina es la meditación misma, comenzando con la duración más corta posible para reducir la fricción. Y la recompensa puede ser tan simple como tomarte un momento después de la práctica para notar cómo te sientes, reforzando así la conexión entre meditar y bienestar. El concepto de anclaje de hábitos, desarrollado por investigadores del comportamiento humano, es especialmente útil aquí. Anclar un hábito nuevo significa adjuntarlo a un hábito existente que ya realizas de manera automática y consistente. En lugar de intentar encontrar un momento nuevo en una agenda ya saturada, simplemente identificas algo que ya haces todos los días sin falta y colocas la meditación justo antes o justo después. Después de preparar el café de la mañana, pero antes de revisar el teléfono, justo antes de la ducha, inmediatamente después de llegar a casa y quitarte los zapatos. Ese anclaje convierte un hábito establecido en una señal automática para el nuevo, reduciendo drásticamente el esfuerzo mental necesario para recordarlo y ejecutarlo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo meditar? Esta es la pregunta que más paraliza a los principiantes, y la respuesta más honesta y más útil es siempre la misma: menos de lo que crees que necesitas, pero con más consistencia de la que crees que puedes mantener. Para los primeros 7 días el objetivo es simplemente 5 minutos al día, no 10, no 20, 5. 5 minutos es una cantidad tan pequeña que resulta casi imposible justificar no hacerlo, incluso en los días más ocupados. Y esa imposibilidad de justificar la omisión es exactamente el punto. El mayor enemigo del hábito en sus primeras semanas no es la falta de tiempo, es el umbral demasiado alto que nos imponemos a nosotros mismos, que convierte cada sesión en un reto en lugar de en algo natural y sostenible. Durante la segunda semana, si los 5 minutos se han sentido cómodos y consistentes, puedes ampliar a 8 o 10 minutos. Durante la tercera semana, a 12 o 15. Y hacia el final del primer mes, puedes estar meditando entre 15 y 20 minutos al día, una duración que la investigación identifica como suficiente para producir cambios medibles en el bienestar y en la estructura cerebral. Esta progresión gradual no es timidez, es estrategia.
Es la misma lógica que aplica cualquier entrenador deportivo serio cuando diseña un programa para un atleta principiante. Empezar donde estás, no donde crees que deberías estar, y construir capacidad de manera progresiva y sostenida. Hay un aspecto del proceso de construcción del hábito que merece una atención especial y que muy pocos programas de meditación abordan con la honestidad que merece. ¿Qué ocurre cuando rompes la racha? Y la racha se va a romper. No porque seas débil ni porque no estés comprometido, sino porque la vida es imprevisible y los seres humanos somos imperfectos. Habrá un día en que olvides meditar, o en que el caos de la jornada se lo lleve todo por delante, o en que simplemente no lo hagas. Y en ese momento, la respuesta que tengas ante ese desliz determinará en gran medida si el hábito sobrevive o no. La trampa más común se llama el efecto de qué importa ya. Funciona así: fallas un día y en lugar de simplemente retomar la práctica al día siguiente, tu mente dice: ya rompí la racha, ¿qué importa? Ya empezaré de nuevo el lunes, o el mes que viene, o cuando las cosas estén más tranquilas. Un día de omisión se convierte en 2, luego en una semana, luego en el abandono completo. Los investigadores del comportamiento han identificado que la diferencia entre las personas que mantienen un hábito a largo plazo y las que no está en cuántas veces fallan. Está en qué hacen después de fallar. Las personas que mantienen hábitos sólidos simplemente retoman la práctica al día siguiente, sin drama, sin castigo interno, sin necesidad de empezar de cero. Fallar una vez no rompe el hábito. Lo que rompe el hábito es la historia que te cuentas sobre ese fallo. Aquí es donde la compasión hacia uno mismo, que hemos mencionado a lo largo de todo este recorrido, deja de ser un concepto filosófico y se convierte en una herramienta práctica concreta. Tratarte a ti mismo con la misma amabilidad que le ofrecerías a un amigo que está intentando construir una práctica nueva no es autoindulgencia. Es la estrategia más efectiva para la consistencia a largo plazo. La autocrítica severa no mejora el rendimiento ni refuerza el hábito, lo debilita. La evidencia en psicología del comportamiento es clara y consistente. La autocompasión, no el autocastigo, es lo que facilita la recuperación después de un tropiezo y el mantenimiento del esfuerzo sostenido. Para ayudarte a concretar todo esto, aquí tienes un esquema simple para tus primeros 30 días. Durante los días 1 al 7, 5 minutos al día de respiración consciente, anclada a un hábito existente que elijas hoy mismo. Durante los días 8 al 14, 8 minutos al día, añadiendo 2 o 3 minutos de escáner corporal al final de la respiración. Durante los días 15 al 21, 12 minutos al día, incorporando el etiquetado de pensamientos que aprendiste en el capítulo sobre la observación mental. Y durante los días 22 al 30, entre 15 y 20 minutos al día, combinando libremente las técnicas que más resuenen contigo. Al final de ese mes, no solo habrás construido una práctica, habrás construido una nueva relación contigo mismo. Y esa relación, cultivada con paciencia, consistencia y compasión, es el fundamento de todo lo que viene después. Hemos llegado al final de este recorrido, y sin embargo, si hay algo que este camino nos ha enseñado, es que los finales verdaderos no existen en la práctica de la meditación. Cada sesión termina y otra comienza. Cada respiración consciente es al mismo tiempo un cierre y una apertura. Lo que termina hoy es esta guía, esta conversación compartida entre estas palabras y tu atención. Lo que comienza, si así lo eliges, es algo mucho más vasto y mucho más personal. Una forma nueva de habitar tu propia vida, de relacionarte con tu mente, con tu cuerpo y con cada momento ordinario que compone la textura de tus días. Recuerda el punto de partida. Aquella persona que llegó al primer capítulo con la mente acelerada
el pecho tenso y la sensación de que el estrés se había convertido en su estado natural. Aquella persona que quizás creía que meditar no era para ella, que su mente era demasiado activa, que no tenía tiempo, que esas cosas funcionaban para otros, pero no para alguien con su tipo de vida. Mira cuánto camino has recorrido desde ahí, no en el sentido de que hayas llegado a ningún destino especial, sino en el sentido de que ahora tienes algo que antes no tenías: comprensión, herramientas y, sobre todo, la experiencia directa de que la quietud es posible, que existe dentro de ti, siempre ha existido, y que puedes acceder a ella. A lo largo de estos 12 capítulos, has aprendido que meditar no es vaciar la mente, sino cambiar tu relación con lo que hay en ella. Has descubierto que la respiración es un ancla siempre disponible, un puente entre el cuerpo y la conciencia que funciona en cualquier momento y en cualquier lugar. Has explorado el escáner corporal como una forma de escuchar el único hogar que tendrás toda tu vida. Has aprendido a observar tus pensamientos como nubes en el cielo, reconociéndolos sin ser arrastrado por ellos, descubriendo el espacio silencioso que eres detrás del ruido de la mente. Y has comprendido que la meditación no es algo separado de la vida, sino una forma de vivirla con mayor presencia, profundidad y compasión. Hay algo que quiero decirte ahora con toda la honestidad de la que soy capaz, porque creo que es importante que lo escuches antes de cerrar este capítulo. La meditación no resolverá todos tus problemas, no eliminará el dolor de tu vida, no hará desaparecer las dificultades, no te convertirá en una persona que nunca se enoja, nunca se entristece, nunca se asusta. No te ofrecerá una existencia sin turbulencias. Lo que sí hará, con una consistencia que la ciencia respalda y que miles de años de práctica humana confirman, es cambiar tu relación con todo eso. El dolor seguirá existiendo, pero serás menos arrastrado por él. Las dificultades seguirán apareciendo, pero tendrás más recursos internos para atravesarlas. Las emociones difíciles seguirán llegando, pero habrá un espacio entre ellas y tus reacciones donde podrás elegir en lugar de simplemente reaccionar. Esa es la transformación real que ofrece la meditación. No una vida sin olas, sino la capacidad de nadar mejor. No un cielo sin nubes, sino el descubrimiento de que tú eres el cielo, no las nubes. Hay una historia que me gusta para ilustrar esto. Se dice que un estudiante llegó a un maestro y le preguntó: «Maestro, ¿cuánto tiempo necesito meditar para alcanzar la paz?». El maestro lo miró con una sonrisa tranquila y respondió: «La paz no es algo que alcanzas después de meditar el tiempo suficiente. La paz es lo que descubres cuando dejas de buscarla afuera». El estudiante guardó silencio un momento y luego preguntó: «Entonces, ¿para qué sirve meditar?». Y el maestro respondió: «Para recordar lo que ya eres». Esa es quizás la comprensión más profunda a la que puede llegar un practicante de meditación. Que no estás construyendo algo que no existe, sino recordando algo que siempre ha estado ahí, debajo del ruido, debajo de la prisa, debajo de todas las capas de condicionamiento, expectativa y miedo que la vida ha ido depositando sobre tu conciencia original. Esa quietud que sientes en los mejores momentos de tu práctica, esa claridad silenciosa que aparece entre un pensamiento y el siguiente, no es un estado especial que has producido con técnica. Es tu naturaleza más profunda, brevemente reconocida. Y con cada sesión de práctica, ese reconocimiento se vuelve más frecuente, más estable, más integrado en la textura de tu vida cotidiana. La meditación también transforma la manera en que te relacionas con los demás. A medida que desarrollas la capacidad de observar tus propios pensamientos y emociones sin ser dominado por ellos, descubres que también puedes escuchar a los demás con mayor presencia y menor reactividad. Las conversaciones difíciles se vuelven más manejables
porque hay un espacio interno desde el que puedes responder en lugar de simplemente explotar o cerrarte. La empatía se profundiza, porque cuando aprendes a estar con tu propio dolor sin huir, también puedes acompañar el dolor ajeno sin necesidad de arreglarlo o de alejarte de él. La meditación, que parece una práctica solitaria e interior, tiene efectos profundamente relacionales que se extienden a cada vínculo de tu vida. Y luego está la relación con el tiempo, quizás la transformación más sorprendente de todas. En una cultura obsesionada con la productividad, con hacer más en menos tiempo, con la sensación permanente de que el presente no es suficiente y que la vida real comenzará cuando llegue algún futuro imaginado, la meditación hace algo casi subversivo. Te devuelve al único momento en que la vida realmente ocurre. No el ayer que ya pasó, no el mañana que todavía no existe, sino este instante, este aliento, esta experiencia exactamente como es. Cuando empiezas a vivir más frecuentemente desde ese lugar de presencia, el tiempo se expande de una manera que no tiene explicación racional, pero que cualquier meditador reconoce. Los momentos se vuelven más ricos, más completos, más reales. La vida deja de ser algo que pasa mientras esperas que empiece de verdad. Quiero terminar con una invitación muy concreta. No una invitación a convertirte en un meditador perfecto, ni a alcanzar ningún estado especial, ni a transformarte en alguien diferente de quien eres. La invitación es mucho más simple y mucho más radical al mismo tiempo. Mañana por la mañana, antes de revisar el teléfono, antes de entrar en el torrente del día, siéntate durante 5 minutos. Cierra los ojos, lleva una mano al abdomen, respira, solo eso, sin expectativas, sin juicios, sin necesidad de que sea perfecto, ni profundo, ni transformador. Solo 5 minutos de presencia honesta contigo mismo, y al día siguiente, otros 5 minutos, y al otro, otros 5. No porque en esos 5 minutos vaya a ocurrir algo extraordinario, sino porque la acumulación de esos gestos pequeños y consistentes, practicados con amabilidad y sin drama, es exactamente de lo que está hecha una vida meditativa real. Si este recorrido ha resonado contigo, si alguna de estas palabras ha tocado algo que ya sabías pero necesitabas escuchar, comparte este video con alguien que también lo necesite. Suscríbete y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Porque este camino es infinitamente más rico cuando se recorre acompañado. La paz que has estado buscando no está en el futuro, no está en ningún lugar externo, siempre estuvo dentro de ti. Hoy, finalmente, sabes cómo encontrarla.